Hoy es 20 de noviembre. Lo estoy mirando, pero my brain no lo está registering correctly. Viernes 28 de noviembre del 2025. Y son las 7 de la noche, hora estándar, se le dice, right? Aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro estudio semanal, auspiciado por la Iglesia del Calvario, que nos pastorea el reverendo Osvaldo Torres junto a su amada esposa Abigail Torres. Bienvenidos todos nuestros hermanos de la iglesia y amigos cerca de nuestra área, como en cualquier parte del mundo donde se estén conectando. Le damos gracias por apoyarnos siempre con su presencia a través de este medio. Vamos a entrar en esta hora en la lección número 6 en el tomo 11, donde hemos estado tratando en estas últimas semanas del libro de Jueces y de Josué. Terminamos con Josué. Hoy estamos en la penúltima de esta unidad 1. Con el favor de Dios ya estaremos culminando con esta unidad 1 en el próximo estudio. Hoy estamos con Débora y Gedeón, personas principales del libro de Juez, y el tema nos dice que son vencedores improbables, y vamos a estar viendo cómo es que estos dos personajes que parecen ser improbables, cómo nosotros podemos conectarnos con su ejemplo, con sus características, con su esencia, ¿verdad? En cómo también lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida y cómo nos puede ayudar a seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Así es que oramos. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por este maravilloso tiempo que podemos compartir en el estudio de tu palabra. Que lo que podamos, Señor Jesús, escuchar en la hora de hoy, podamos, Señor, asimilarlos, meditar en la misma, Señor, y que nos vaya formando a ser cada día más mejores creyentes, mejores seguidores tuyos, Padre de la gloria. Te pido, Señor Jesús, que cada oyente que está, Señor, en este momento, como lo que más adelante se conectarán y estarán escuchando esta enseñanza, sean ministrados con el poder de tu Espíritu Santo, Dios amado, que sean, Señor, transformadas sus vidas, cambiadas para bien, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esperamos que hayan pasado un buen día de acción de gracias aquí en los Estados Unidos. El día de ayer es donde cayó en el calendario el día de acción de gracias, una acción que debe de ser diaria en nuestras vidas como creyentes, recordando siempre a aquellos que no están con nosotros cercanos o que por alguna otra razón no se acercan como familia, pero le damos gracias a Dios. Quiero de manera personal agradecer a nuestra hermana Madeleine Lagares junto con nuestros hermanos de la iglesia que ayudaron y colaboraron entre sí para que aquellos hermanos de la iglesia y amigos que no tienen sus familiares en el área cerca, acá en Buffalo, Nueva York, como aquellos que quizás tampoco tienen familiares cercanos, o tienen sus propias vidas y tienen allá aparte en sus otras responsabilidades, y por lo general lo pasarían solo. Ella tuvo la iniciativa de hacer esta reunión y compartir con ellos, ya que por causa de la salud de nuestro pastor es algo que él con mucho amor con su esposa hacen anualmente. Acostumbran a hacer una comida para las personas, amigos y hermanos de la iglesia, con ese mismo propósito de compartir, pero por causa de su salud, ya le damos gracias a Dios que tengo entendido que ya ha sido
dado de alta. Estaba en el hospital unos días atrás y le damos gracias a Dios que a pesar de su condición, sus ánimos, sus espíritus siguen vibrantes para cada uno de nosotros, ayudándonos a seguir creciendo y dependiendo de Dios. Ok, entonces, Débora y Gedeón, vencedores improbables. Toma estos primeros 3 minutos para esta larga introducción. La verdad central nos dice, mediante la fidelidad a Dios, las personas menos pensadas son empoderadas para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. En esta lección se centra en 2 jueces más conocidos de Israel, y esto es Débora y Gedeón. Ambos eran candidatos poco probables para liderar a Israel, pero Dios los eligió a ambos de todos modos. Dios escoge a los líderes de acuerdo con sus normas, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con sus criterios y no con las nuestras. Y por eso es que vamos a estar viendo cómo estos 2 personajes parecen ser tan improbables, pero fueron los que Dios eligió. Por eso en el versículo clave de hoy, que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, nos dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vamos a iniciar con este estudio. Está resumido en los capítulos 4, 5, 6. Creo que el 7 también, déjame ver. Si no me equivoco. 8. Son los capítulos 4 al 8. Está la historia completa de todo lo que ocurrió en los detalles de lo que vamos a estar tratando hoy. En estos capítulos del 4 al 8 los vamos a estar tratando en manera resumida con el capítulo 4 y el capítulo 6. Así que en esta primera parte vamos a hablar del primer personaje, que es Débora. En el capítulo 4 voy a estar dándole lectura a los versículos del 1 al 8, el 14 al 16. Capítulo 4 de Jueces, los versos del 1 al 8, 14, 15 y 16, que dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó de Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, y con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vamos al verso 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos.
¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Vemos aquí otra vez cómo comienza el ciclo vicioso del comportamiento de rebelión del pueblo de Israel. Como hemos estado hablando, después de la muerte de Josué, ahí vemos el inicio de cómo el pueblo se olvida del pacto, se rebela contra Dios. Dios cumple su promesa donde los castiga, levanta a las naciones enemigas a su alrededor, los son oprimidos. El pueblo clama, Dios en su misericordia escucha, en su misericordia los castiga, pero también en su misericordia los escucha. No pierdan ese detalle importante de la soberanía de Dios en la historia del libro de los jueces. Dios en su amor, su misericordia, levanta a un libertador, a un juez, donde mientras el juez está en vida, el pueblo disfruta de la paz y tranquilidad porque se arrepienten y Dios los liberta. Así es que mientras el juez estuviera vivo, entonces hubiera, para una vez que el juez moría o ese libertador que Dios levantaba, como ya les mencioné al principio de esta clase, es el que él escoja, son los criterios de Dios, él determina a quién usar y entonces el pueblo vuelve a apartarse y comienza ese ciclo. En esta ocasión vuelve el capítulo 4 a repetir. Y volvió el pueblo una vez más. Volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y una vez más el Señor entregó a un rey conquistador al pueblo de Israel. En este caso se trataba de Jabín, de Azor y de su despiadado comandante del ejército Sísara. El rey es el rey que ahora toma control sobre el pueblo de Israel. Aquí nos dice que claramente es Jabín de Azor. Pero no tan solamente Jabín, de eso sí que él tenía su mano derecha, tenía a un comandante, a un líder de guerra muy, no severo, muy malvado, muy agresivo, muy despiadado, y este es Sísara. Así que finalmente dice aquí que después de 20 años de opresión, los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda, según ese verso 13 en el capítulo 4. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová y después de 20 años finalmente se levanta el auxilio, llega el auxilio. Aquí se menciona en el versículo 4 a un personaje importante y es una mujer, Débora. Por eso es que ella cae en la categoría como uno de los vencedores o personajes improbables para ser utilizada por Dios, comenzando con el hecho de ser mujer. Entendamos claro que la primera función de Débora no era como líder militar. Ella no es presentada ni es descrita aquí como líder militar. Los versículos 4 al 9 describe a Débora como una voz profética y una voz confiable de Dios, a quien Dios la utilizaba para hablar a su pueblo. La gracia de Dios, la unción de Dios, el favor de Dios sobre la vida de Débora es lo que hizo que ella ganara una buena reputación entre el pueblo de Israel,
lo cual era movido a ir a reunirse a ella. Consultaban con ella, buscaban su dirección, su consuelo, su consejo, su juicio era presentado frente a ella, porque ella tenía esa costumbre de ir bajo una palmera, y por eso es que se le llama a esa palmera la palmera de Débora. Era el lugar donde ella llevaba a cabo su ministerio principalmente como profeta y como jueza confiable, a quien Dios le dio ese favor, le dio esa unción, le dio esa gracia. Como ya les mencioné, los capítulos 4 al 8 habla con más detalle acerca de la historia de estos dos personajes específicos. Lo que yo me quiero enfocar en esta clase es nosotros ver cómo nosotros podemos identificar o qué podemos aprender de la historia tanto de Débora como de Gedeón. En la historia de Débora nos muestra a nosotros que ella no tenía ninguna ambición de poder. No demuestra un carácter de ser una mujer reconocida o aplaudida o reverenciada como tal. La vemos en el carácter de Débora, que el anhelo principal y primordial y único de ella era servir a Dios. Ante cualquier reconocimiento, el crédito ella siempre se lo daba a Dios. La gloria siempre se lo daba a Dios. Y es algo que nosotros debemos de aprender a añadir en nuestra actitud y en nuestro vocabulario. Aun y cuando nosotros tengamos el favor de Dios y la unción de Dios para llevar a cabo un ministerio, para ministrar frente a la iglesia, para ayudar en la obra del Señor, por más bueno o bonito, talentoso que seamos, siempre debemos de darle la gloria a Dios, porque no se trata de nosotros, no se trata de mí ni de ti, ni de la habilidad que tengamos. Utilicemos esos tiempos donde las personas reconocen el favor de Dios sobre nuestras vidas, pero movamos esa atención y esa gloria hacia Dios. Ese era el carácter, uno de los puntos principales o que podemos nosotros aprender y apreciar de la vida de Débora. No una mujer ambiciosa para ser reconocida con poder. Recuerden que en los tiempos bíblicos, también en la cultura, el papel de una mujer no era reconocido, no era valorado. Así es que en la situación de ella, en la época, ella podría tener esa razón de querer ser reconocida, pero vemos todo lo contrario. En ningún momento tenía o demostró tener ambición por el poder. Más bien era servir al Señor, darle la gloria y el crédito a Dios, lo cual demuestra esa comunicación, esa comunión con Dios, donde Dios le confía a ella y le revela a ella cuál es su plan para llevar a cabo esta liberación. Después de esos 20 años bajo el poderío de este rey y del comandante general del ejército Císara, cómo es que Dios entonces le revela a Débora cuál va a ser el plan de liberación para el pueblo. Débora no negaba ni se resistía a su posición en la historia que muestra donde Dios puede utilizar a cualquier persona que esté dispuesto de reconocer el poderío y la soberanía de Dios. Dios utiliza a esa persona que tenga esa disposición. Esto no es un asunto de género, no es un asunto de hombre versus mujer. Se trata más bien de la unción de Dios y la gracia de Dios. Siempre está ese dilema y esos desacuerdos en ciertas organizaciones, en ciertos concilios donde no están de acuerdo y hasta consideran una rebelión o una desobediencia o un pecado abierto de la mujer dentro de la iglesia, y cómo Dios puede usar a una mujer, pero le ponen ciertas límites o ciertos requisitos para
para determinar de que pueden ser usadas por Dios, pero hasta cierto grado. En lo que nosotros podemos ver con el ejemplo de Débora, es que esto no se trata de hombre o de mujer. Esto no es una lucha de género. Esto se trata más bien de la unción y la gracia de Dios. Como ya les comencé diciendo, es según los requisitos de Dios. Y vuelvo y les repito, como dice el verso clave, que Dios es el que escoge aquello que es lo que es despreciado por el mundo, aquello que parece débil, aquello que parece que no tiene valor, no tiene importancia, parece improbable. Es lo que Dios elige para mostrar su gloria, para glorificar su nombre, para exaltarse, porque es su unción y su gracia. Entonces, al Débora tener esa sensibilidad y tener esa disposición de agradar a Dios y reconocer la soberanía de Dios, Dios le cuenta a Débora su plan para liberar a Israel, utilizando a un hombre, al general llamado Barak. No tan solamente a Barak, sino a 10,000 guerreros. Específicamente, Dios le revela a ella qué hacer, y quién iba a ser. Y por eso es que ella llama por nombre. Por nombre llama a Barak junto a sus 10,000 guerreros. Específicamente dice de la tribu de Neftalí y de Zabulón. En la historia se habla acerca de la respuesta de Barak. ¿Qué es lo que Barak dice? Está bien. Ella lo confronta y le dice, ya Jehová te ha dicho, ¿qué es lo que te pasa? Ya Jehová te ha dicho, ya tú sabes que Jehová te ha escogido a ti, ya tú sabes que la victoria está asegurada, está a tu favor. ¿Cómo es posible que no te hagas movido? Es tiempo de que lo hagas. Y la respuesta de Barak a ese confrontamiento que hace Débora es decirle, está bien, estoy de acuerdo, voy a ir, pero si no vas conmigo, no voy a ir. Ahora, como vuelvo y les repito, no es cuestión del género débil contra el género fuerte. El hecho de que en el versículo 8 de este capítulo 4, Barak le responde, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esto más bien nosotros podríamos concluir que esta respuesta o esta acción de Barak a lo que Débora le confronta es más bien, podríamos decir que Barak reconoció la unción sobre la vida de Débora, que Barak reconoció el poder o el don profético sobre Débora, por la cual Barak desea mejor que la presencia de Dios esté frente a la guerra, que sea la presencia de Dios el que esté delante del ejército de Israel, y eso era más importante, eso era de mayor urgencia que estar pensando en sentimientos personales. Que si me veo mal, o como muchas veces señalado o criticado por muchas personas, que mira, que cobarde, que tuvo que venir una mujer. No se trata de machismo ni feminismo. Se trata, o podríamos ver ese punto de vista, esa realidad de que sí es posible, de que él sí haya reconocido esa unción sobre ese vaso, sobre esta, a pesar de que es una mujer, es lo que Dios ha utilizado como instrumento para que él tomase coraje y entendiera que ya Dios ha hablado y que que la victoria estaría segura, por lo cual pone al frente, tiene sus prioridades alineadas correctas, donde está convencido que es mejor tener la presencia de Dios y ir con la unción de Dios, y sin importar de lo que otros digan, de lo que otros señalen. El papel de Débora en esta historia está clara. Ella no era el comandante del ejército. Ella simplemente proclamaba la palabra de Dios. Y esto es lo que yo podría concluir también, que fue lo que Barak vio.
entendió y vio ese don de profecía, esa unción, esa gracia, esa autoridad que Dios había puesto sobre la vida de ella. La vida de Débora nos presenta a nosotros retos en varias formas. Nos recuerda a nosotros la necesidad de estar dispuesto tanto para Dios como para los demás. En la vida de Débora también nos alienta a nosotros a hacer el máximo esfuerzo en lo que nosotros podemos hacer en lugar de preocuparnos por lo que no podemos hacer. Débora nos reta a nosotros a ser líderes sabios, a ser personas sabias. Débora nos muestra a nosotros lo que una persona puede lograr cuando Dios tiene el control, aunque para otros parezcamos ser vencedores o personas improbables. Aunque otros no puedan creer que nosotros somos capaces, pero por eso es que cuando nosotros declaramos que las cosas las podemos lograr, no en nuestra fuerza, sino en el poder y la fuerza del Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. El mismo Jesús nos advierte a nosotros y nos recuerda, así como se lo dijo a sus discípulos, para nosotros también es esta palabra: sin mí no podréis hacer nada. Permanezcan en mí, estar en mí, y así podrán vencer. Pero sin mí o fuera de mí no podráis hacer nada. No tienen la valentía, no tienen la fuerza, no tienen la autoridad que viene de Dios si nosotros estamos fuera de la voluntad o de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Él, creemos en Él, así como Débora nos enseña o como podemos aprender de la vida de Débora, la importancia de recordar, de tener la disponibilidad. Si estamos disponibles, Dios nos puede utilizar, y recordar que podemos hacer lo que está a nuestro alcance para agradarle a Dios, no buscando la aprobación y los aplausos de los hombres o de los seres humanos, porque después de todo eso es la mayor recompensa que podrás recibir. Pero nosotros entender que podemos animarnos, podemos esforzarnos por agradar a Dios y también a aquellos a que Dios nos pone en nuestro camino, y preocuparnos también por otras personas. A través de muchas de las historias bíblicas también podemos encontrar ejemplos donde se ilustra, donde se revela, se muestra cómo Dios reviste de poder incluso a las personas más improbables para hacer realidad su voluntad. Vemos en la persona de Moisés, parece improbable, a pesar de que tenía su experiencia y creció con una buena educación en la casa del faraón, sabía bien el idioma, las costumbres, pero tenía quizás en sus limitaciones físicas. Eso no impidió que Dios lo eligiera a él como el libertador. Podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos. Te invito a que pienses en algunos de ellos, y puedes también escribir en los comentarios algún ejemplo improbable, personas improbables en la Biblia que parecen ser o no parecían ser buenos candidatos, pero fueron los que Dios eligió, porque hay otros más ejemplos más adelante. Sé que comenzando aquí con Débora, quizás improbable por el hecho de ser una mujer, pero fue la gracia de Dios, la unción de Dios sobre su vida, la que le abrió puertas para Dios hablarle y darle el plan de acción. Y el papel de ella fue simplemente hablar la palabra, dar las instrucciones que Dios había dado, y el trabajo para hacer la guerra y entrar en la guerra era Barak, y Barak entonces decidió y reconoció esa unción y esa autoridad, y se movió para cumplir el propósito de Dios en su vida. Con este primer ejemplo, ahora entramos en esa parte 2 y vamos en el capítulo 6. Los versículos que te quiero leer son los versículos del 1 al 6. Luego voy a entrar al 11, 14, 15 y 16. Otra vez es simplemente un resumen,
pero puedes leerte todos los versículos, todos los capítulos para que tengas el contexto de toda la historia más completa. Jueces capítulo 6, los versos del 1 al 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados. Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devorarla, devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hemos visto ya en estos primeros 6 capítulos, cada vez que se levanta un nuevo pues vemos cómo se hace mención de este ciclo vicioso. O sea que los versos del 1 al 6 del capítulo 6 de Jueces describe cómo Israel cayó en otro ciclo de pecado. Y esta vez el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Cuando Israel clamó a Dios, entonces Jehová envía un profeta, un ángel anónimo, para exponer su idolatría y recordarles que debían adorar solo a Dios. La descripción que se habla en los versos del 7 al 10, para volver a recordarle una vez más la razón de su circunstancia. ¿Por qué razón la mano de Dios está sobre ellos? No para bendecirlos, sino para castigarlos, para corregirlos, para en su misericordia volverles a recordar que deben de regresar a Él, de recordarle el favor de Dios en su vida, de cómo es que se empeñan estas nuevas generaciones que se van levantando, o una vez que muere el juez, cómo es que regresan a buscar en los ídolos las bendiciones que ya Dios les ha dado, porque buscan en otros lugares algo que ya Dios le ha otorgado. Con los versículos 14 y 16 de este capítulo 6 de Jueces, que se los voy a volver a leer, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Este es Dios hablándole a Gedeón: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los medianitas. Recuerden que por 7 años estuvieron en oprobio. Y vuelve Jehová a recordarle y a reforzar su llamado. Jehová entonces en el versículo 16 le dice: ciertamente yo estaré contigo. Le está dando una vez más su aseguranza.
Y le dice el resultado de esa batalla: y derrotarás a los madianitas. Ya la victoria estaba en las manos de él, simplemente tenía que tomar acción. Jehová le dice: ve con tu fuerza, yo voy a estar contigo y tú serás el que derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y entonces le respondió Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Este versículo 17, esta respuesta de Gedeón es donde quiero enfocarme hoy. Él le dice: si de verdad, Dios cuando habla, Él es claro. Dios no habla nuestras vidas con riddles, adivinanzas. Él es claro y Él refuerza su verdad y vuelve y lo recuerda. Pero vemos como en el versículo 17, Gedeón responde: si de verdad, yo cuento con tu favor, si de verdad, esto es lo que tú quieres que yo haga, entonces necesito que lo confirmes, que me des una señal para yo estar bien seguro de que eres tú el que me está hablando, para estar bien asegurado de que ciertamente eres tú el Señor, eres tú Jehová Dios, el que está hablando a mi vida, el que está dándome esta asignación. Porque recuerden, la ocasión que enfrentaba Gedeón no era fácil. Ya les describí al principio del capítulo 6 de Jueces cómo es que estos madianitas venían, se robaban la cosecha, el ganado, se robaban todo, terminaban prácticamente muriendo de hambre. Todo lo que estaban haciendo tenían que hacerlo de manera escondida. Por eso es cuando habla, se expresa de que Gedeón se le presenta a este ángel y mientras él estaba escondido, porque él estaba escondiéndose de los madianitas. La opresión que estaban viviendo, como los madianitas y todo de la región, hicieron que el pueblo de Israel estuviera escondiéndose, buscando refugio en las cuevas. ¿Cómo es que ellos vieron necesario de buscar otra manera de vivir, buscando lugares fortificados, cavernas, para poder esconderse de los madianitas y así lo poquito que podían utilizar para sobrevivir, sus posesiones, su ganado, los cultivos, tenían que buscar otra manera de cómo sobrevivir. Y Gedeón, frente a esa circunstancia, él estaba elaborando, él no se quedó con sus manos cruzadas, que es el punto principal que yo quiero llegar. No hay nada de malo en que Gedeón haya pedido, haya querido tener confirmación de parte de Dios. Tristemente, muchos de nosotros pensamos que que los planes de Dios pueden llegar a nuestras vidas así del cielo, que no sea así revelado y nosotros esperamos en quietud, pero toman esa palabra o esa descripción muy a pecho en el sentido literal. Esperan en Dios haciendo nada. Y eso no es lo que significa la palabra de Dios cuando nos dice que esperemos en Él para que su gloria se manifieste. Mientras nosotros esperamos en Él por la voluntad de Dios, por la dirección de Dios, es que nosotros seguimos trabajando, seguimos moviéndonos en fe.
Pensamos que los planes de Dios, como muchos de nosotros anhelamos siempre conocer cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, y pensamos por lo general que eso es algo que puede llegar a nosotros en cualquier momento sin nosotros estar haciendo nada. Esta mentalidad es en la mayoría de las personas y es una mentalidad carente y errónea. Para buscar la dirección de Dios, para nosotros conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, Dios se revela para aquellos que están activos y en acción. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos también de cómo Dios, cuando llamó a alguien, cuando llama a la persona o a la gente, en la Biblia demuestra que ellos estaban haciendo algo, estaban ocupados, no estaban haciendo simplemente esperando ahí que a ver lo que le traiga el viento, a ver lo que dice Dios. No, estaban en acción, estaban haciendo algo. Vuelvo y le uso el ejemplo de Moisés. Moisés estaba en el desierto haciendo ¿qué? Cuidando las ovejas de su suegro. Y allí es que tuvo ese encuentro con esa zarza ardiente. También encontramos otro ejemplo aquí a Saúl. Saúl salió en busca de las asnas perdidas de su padre. Estaba en acción cuando ahí recibió el llamado para ser el rey de Israel. David también estaba trabajando, estaba en acción, haciendo algo. ¿Qué era el trabajo de él? Cuidar el ganado, las ovejas de su padre. Allá él ganó mucha experiencia. Allá él también fue desarrollando su relación con Jehová Dios. Aquí en la vida de Gedeón es muy similar. Es otro de estos ejemplos excelentes donde podemos ver que mientras se ocupaba en obtener comida para su familia, a pesar de la situación que estaba viviendo, a pesar de que podría, al fin y al cabo, el fruto de su trabajo podría ser robado, él continuó buscando la manera de cómo buscar alimento para su familia. Y allí escondido, allí trillando trigo, buscando la manera de cómo seguir sobreviviendo y tener cuidado de su familia, no se quedó con los brazos cruzados, sino que siguió buscando maneras para salir de su situación. Ahí a la escondida en el versículo 11 claramente dice que Dios envió un mensajero con este gran desafío. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba allí sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ya te dije la condición que estaban viviendo, como la crueldad de los madianitas tenía contra los israelitas, por lo cual ellos se vieron obligados a esconderse en los montes, en las cuevas y buscar lugares de fortaleza. Y aún así, cada vez que venían, llegaba el enemigo, llegaban en grandes grupos. No eran 2 o 3, llegaban en grandes y arrasaban con todo, les robaban todo. Gedeón, por esta razón, podemos ver y podemos entender la inseguridad y cómo él mismo realza sus limitaciones. Cómo es que él se presenta y dice, bueno, nosotros somos tan pobres, no tenemos las habilidades, ¿cómo es posible? Yo procedo de una familia pobre. Él presenta sus limitaciones, sus temores, sus preocupaciones. Es algo natural que nosotros también tendemos a hacer cuando Dios nos llama o espera de nosotros que cumplamos sus planes, sus propósitos, o se nos abre una oportunidad, una puerta para trabajar en la obra del Señor dentro de la iglesia, en el reino de Dios. Y muchas veces nos dudamos y sentimos miedo, nos preocupamos, no creo ser capaz, no tengo la habilidad de hacer eso, me pongo nervioso frente a la gente, y comenzamos a presentarle a Dios nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestras dudas. Aún así, estamos viendo que Gedeón pidió señales a Dios para verificar lo que Dios le estaba diciendo, pero al fin y al cabo,
vemos cómo Gedeón dejó a su lado todas esas inseguridades que tenía, todas esas dudas y esos temores y esos del cómo serán las cosas. Él lo echó a un lado. Así que aprende a no limitarte, no te quedes estancado en tus inseguridades, en tus dudas y en tus temores. Si es necesario y le pides esa confirmación al Señor, créele a Dios, créele a Dios. Gedeón decidió echarlo a un lado y llevó a cabo la voluntad de Dios. Así que si tú te puedes identificar, si tú puedes pensar, estás sintiendo, yo hay veces que soy como Gedeón. Sí, hay momentos que me he sentido como Gedeón, donde tú puedes identificar tus propias debilidades, así como Gedeón las presentó, esas inseguridades, esos miedos, esas dudas. Entonces, quiero que también recuerdes, así como Gedeón, un hombre que obedeció a Dios al dedicar su vida, al dedicar su atención a la tarea que Dios le puso al frente, vemos que fue el poder de Dios, fue la unción, la autoridad que Dios puso sobre su vida, la gracia que Dios puso sobre su vida, lo que lo ayudó a llevar a cabo ese plan. Porque Él quitó su atención, su mirada del yo, de sus limitaciones y las puso en Dios. Él entonces pudo hacer posible y cumplir con las asignaciones que se le presentan, que cuando te leas el resto de la historia vas a ver cómo comenzó la liberación con una acción que aún con los de su casa, aún con los conocidos de su casa, tuvo que enfrentar. Todo esto fue posible porque él puso su atención en Dios. Él le creyó a Dios. De la misma manera, cuando tú seas enfrentado con tus temores, con tus inseguridades, con tus miedos, con tus dudas, pon entonces tu atención a Dios. Créele a Dios, porque Él te estará y te preparará para hacer su voluntad en el momento oportuno. Esta historia de Gedeón nos recuerda a nosotros que nosotros todos tenemos un papel importante que cumplir dentro del reino de Dios. Todos nosotros tenemos una labor importante de desempeñar para avanzar en el reino de Dios. Incluso cuando nuestra fe o nuestros recursos sean pequeños, sea que tengamos poco estudio, sea que tengamos pocos recursos financieros o pocas materias, sea que seamos nuevos en la fe y todavía no hemos experimentado la gloria de Dios completa en nuestras vidas y nos sentimos inseguros, sea que tengas mucha fe, aun y cuando tengas mucha fe, recuerda que la gloria es de Dios. Así como aprendimos en la vida de Débora, la gloria y el crédito es de Dios. No se trata de tus habilidades o de cuánta fe tú tengas. Cuando aprendemos a poner toda nuestra atención y le creemos a Dios, entonces sus propósitos se cumplirán en nuestras vidas, aunque para otros parezcamos ser personas improbables, personas sin importancia, personas rechazadas. Si nosotros confiamos en Dios y reconocemos humildemente nuestra dependencia de Él, nosotros podemos hacer cosas asombrosas para la gloria de Dios. Nuestras debilidades demuestran que cada victoria verdaderamente pertenece al Señor. Así que mientras más débil pueda parecer, más la gloria de Dios se manifiesta, porque estamos viendo claramente que es por la obra de Dios, por la unción y por la gracia de Dios. Entonces, 4 lecciones que podemos sacar de la vida de Gedeón. Yo te hablé ya de Débora, lo que podemos aprender, lo que somos retados, pero de Gedeón te quiero dejar 4 lecciones que podemos aprender de este personaje improbable. Dios, número 1, Dios nos llama a nosotros. Él nos llama a nosotros nos llama a nosotros en medio de nuestra obediencia. O sea, mientras nosotros estamos activos en el reino de Dios, mientras estamos haciendo algo. El vago, el que no hace nada, no sirve para nada. El que no hace nada, no sirve para nada. Así que mientras nosotros estamos activos en el reino de Dios, mientras estamos laborando, estamos trabajando, estamos
cumpliendo algo, porque Dios nos habla en medio de lo que nosotros hagamos. Queremos conocer su plan, queremos conocer sus propósitos. Pues mientras nosotros hacemos, Él entonces nos enseñará y nos guiará y podremos ver lo que Dios espera de nosotros o esas capacidades que ha puesto en nosotros se van desarrollando, se van expandiendo, que ese es el punto número 2. Dios expande y utiliza las habilidades que ya ha construido en nosotros. Vuelvo y repito, número 1, en nuestra obediencia es que Dios también obra. Porque así, mientras más fieles somos, aun cuando la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor, es el mismo principio cuando estamos en acción, en obediencia. Cuanto más demostramos nuestra fidelidad a Dios, mayor responsabilidad Él pondrá en nosotros. Número 2, expande ya esa habilidad o ese don que ha puesto en nosotros. Número 3, Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracaso. Dios es capaz y somos útiles en sus manos de Él. Somos muchos. Es lo que necesita nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra sumisión a Él para Él hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiera. Porque no se trata de lo que nosotros somos capaces, es lo que Él es capaz de usar a través de nuestras limitaciones. Y aun y cuando podemos fracasar, porque sabes que Gedeón no fue perfecto. Punto número 4, Gedeón tuvo sus momentos débiles, Gedeón tuvo su fracaso. En la historia habla de las cosas que él hizo mal. Quizás tenía buenas intenciones, pero terminaron haciendo más daño. Y aún con sus fracasos y con sus errores, seguía siendo siervo de Dios, seguía siendo el instrumento de Dios. Con esto nosotros aprendemos que aún los que han tenido un gran progreso espiritual pueden caer fácilmente en el pecado si no siguen de manera consistente a Dios. Nadie es exento de fallar. Por eso es importante permanecer en Jesús. Por eso es importante creerle a Él. Por eso es importante mantener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Esto es Jesucristo. No se trata de nuestros esfuerzos, los dones, las habilidades que tengamos. Es la unción de Dios lo que hace posible. Es la gracia de Dios lo que hace posible que su reino, que su voluntad se cumpla en nosotros. No es por nuestras capacidades, nuestros propios esfuerzos y nuestra propia opinión o decisiones. Cualquier persona que puede, por más éxito que tenga, puede caer en el pecado de la desobediencia, de la rebelión y caer en el error si no se mantiene constante en Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Tal vez tú te sientas como una persona improbable para participar en la obra de Dios. Quizás te sientas que no eres capaz, no eres importante. Hay otros que lo saben hacer mejor, hay otros que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Yo te digo esta palabra, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Es que no te desanimes. La historia que hemos hablado hoy de Débora y de Gedeón nos inspiran a nosotros valor para seguir la dirección de Dios. Donde quiera que Dios nos guíe, a pesar de lo que te haya tocado aquí la vida, a pesar de las experiencias, de donde hayamos salido, todos venimos de un trasfondo y tenemos experiencias diferentes. Así que a pesar de lo que nos haya tocado en la vida, nosotros debemos de recordar que Dios ya te ha dado la victoria, ya Dios nos ha dado la victoria y eso es lo más importante. Y esto es una duradera vida en la eternidad. Esto es lo más importante que nosotros podemos alcanzar. Débora y Gedeón. Espero que te hayas identificado con ellos. Recuerda, no se trata de género
hombre sobre mujer, todos somos importantes, todos somos útiles, todos tenemos un papel importante que desempeñar en el reino de Dios. Con limitaciones, con miedo, con preocupaciones y dudas, aún así Dios engrandece su gracia en nuestras vidas y se glorifica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos y con el favor de Dios hablaremos con uno de los personajes también muy principales e importantes en el Antiguo Testamento, juez del pueblo de Israel, y este es Sansón. Oramos. Padre bueno, Dios, te damos gloria y honra. Gracias por esta oportunidad, Señor, y privilegio de compartir tu palabra, esta palabra, Señor Jesús, que nos reta, nos instruye, nos anima a seguir andando en fe, confiando y poniendo nuestros ojos en ti. Gracias por amarnos y por hacer de nosotros, Señor Jesús, utensilios y vasos útiles en tu reino. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esta ha sido tu hermana Marilyn Colón. Bendiciones.